Entrepreneurs and business leaders in Argentina have highlighted the trade opportunities that China has generated for Argentina, saying it is very important to understand the Chinese market. China es el segundo socio comercial de nuestro país, o sea, como socio ya es importante, el segundo cliente que tenemos, por el tamaño que tiene y el potencial, no tengo dudas que en algún momento va a ser el primero, y como tal hay que aprender cada vez más cómo consumen, qué consumen. O sea, es fundamental la importancia, es fundamental ponerle foco a China como mercado, ¿no? Para la Argentina. Evaristo Berlanga, who in 2008 founded the Mexican Chamber of Commerce in Hong Kong, said that it is very important to understand the Chinese market. He also highlighted various Chinese proposals in favor of cooperation, shared profit, and mutual benefit, such as the Belt and Road Initiative. Argentina se sumó y se adherió a la iniciativa del Belt and Road. La iniciativa de Belt and Road es el proyecto de logística e infraestructura más grande que se ha hecho en la historia.